Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Qué dicha, me alegra muchísimo, gracias a Dios por un fin de semana más. Bienvenidos. De verdad es muy lindo estar acá. Es muy lindo poder estar en la iglesia, es muy lindo poder adorar al Señor, es muy lindo poder vernos unos a otros y tener un ratito de compañía, de comunión, de conversar y de estudiar la palabra también. Entonces, quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hoy comenzamos una nueva serie. Esta serie se llama Comienza la Aventura y se llama así porque vamos a estar viendo a los discípulos de Jesús empezar a vivir una aventura increíble, una aventura irrepetible, una aventura de los primeros pasos de la fe cristiana. Lo que hoy nosotros vivimos y experimentamos como iglesia es la herencia de estos primeros pasos. Y fue una aventura extraordinaria que empieza con predicaciones, persecuciones, encarcelamientos, milagros, sanidades, incluso muertes, y que recibimos hoy nosotros esa herencia gracias a que el Espíritu Santo iba guiando esta historia a través de las vidas de los apóstoles. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar estudiando capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y vamos a estar viendo los primeros acontecimientos de esta aventura que vivieron los discípulos y nos vamos a encontrar cosas maravillosas. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué significa ser cristiano, de qué significa o cómo es la vida de un discípulo de Jesús, qué es la iglesia, cómo debería verse una iglesia, cómo debería verse la estructura de una iglesia y a qué cosas se debería dedicar una iglesia. Entonces, este mensaje me encanta y es un mensaje que yo creo que en BCP hemos estudiado todos los años de diferentes maneras. En esta vez nos toca porque estamos estudiando todo el libro de Hechos, pero lo hemos estudiado en diferentes momentos porque siempre queremos recordar estos pasajes que nos reafirman lo que es importante que una iglesia haga. Nos recuerdan y nos vuelven a meter en el carril correcto de lo que debemos hacer como iglesia, de cuáles son las funciones fundamentales de la iglesia y que el Señor quiere que nosotros vivamos como cristianos. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver a qué se debe dedicar nuestro tiempo como cristianos y a qué se deben dedicar los esfuerzos que hacemos como iglesia. Y hablo de cristianos porque tenemos que dejar muy claro un fundamento antes de empezar a estudiar hoy el texto. Y es que en muchas ocasiones nosotros vemos este texto y vemos lo que hace la iglesia y cómo vive la iglesia y pensamos que es la responsabilidad de la organización de la iglesia cumplir con estas cosas. Pero la realidad es que iglesia es un grupo de cristianos que se congregan juntos. Entonces la responsabilidad no es de un edificio, la responsabilidad no es de una organización, la responsabilidad no es de una asociación o de una empresa. La responsabilidad es de los hermanos cristianos de vivir lo que la Escritura dice que debemos vivir como iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Le hemos puesto un nombre para identificarnos, nos reunimos en un lugar para poder estar juntos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. No es que esta es una responsabilidad de esta iglesia y tiene otra responsabilidad distinta la iglesia del segundo piso y otra responsabilidad distinta la iglesia al otro lado de la calle. No, es la responsabilidad de los cristianos que al estar unidos, a estar juntos, conformamos la iglesia. Entonces todos los esfuerzos que vamos a ver hoy, todas las características que vamos a descubrir y estudiar hoy, son características, marcas o distintivos o responsabilidades que le corresponden a los cristianos vivir dentro de la comunidad en la que están. Entonces hoy vamos a aprender de eso y vamos a verlo en Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47. Son solamente 5 versículos, 6 versículos en realidad, muy cortitos, pero que dicen muchísimo de lo que tenemos que hacer. Entonces dice el texto así. Recuerdo que este es el libro de Hechos escrito por Lucas, donde Lucas ha entrevistado a muchas personas y ha estado presente en muchos eventos contando los primeros días de la iglesia y contando lo que pasó a partir
de que Jesucristo fue elevado a los cielos y dejó de estar aquí en la tierra con nosotros. Entonces Lucas está contando la historia, cuenta la historia de cuando reciben al Espíritu Santo, y aquí nos empieza a contar la historia de lo que pasa después. La semana pasada vimos la primera predicación de Pedro y todo lo que pasó, y habían 3,000 que se convirtieron, 3,000 que fueron bautizados, y estos ahora arranca el texto diciendo que y se dedicaban, está hablando a todos estos que se habían convertido a partir de la predicación de Pedro, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Señor, te pedimos que esta palabra llegue a nuestros corazones y que seamos transformados por ella, Jesús. Por favor, que podamos vivirla obedientemente, que podamos comprenderla ampliamente, Señor, y que de verdad llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Quita de nosotros toda barrera, todo impedimento, toda limitación que evite, Señor, que tu palabra dé fruto abundante en nuestra vida, Señor. Por favor, que seas vos el que hable, Señor, el que enseñe, y nunca nada de mi poca sabiduría y de mi humanidad, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe completamente este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver entonces, a partir de este texto, 9 características, 9 marcas, 9 distintivos de una iglesia modelo. De una iglesia que modela a todos los demás cómo debería funcionar una iglesia. Y repito, la iglesia es la suma de todos los creyentes. Por lo tanto, las acciones de una iglesia son la suma de todas las acciones de los creyentes que la conforman. Eso es muy importante. Repito, la iglesia es la suma de todos los creyentes. Por lo tanto, las acciones de una iglesia son la suma de las acciones de sus miembros. Entonces, a partir de ahí, debemos comprender que una iglesia sana no es una iglesia sana porque sus pastores son sanos nada más, o no es una iglesia sana porque su adoración es sana nada más. Una iglesia es sana por las acciones de todos los miembros que la conforman, y una iglesia no es sana por las acciones de todos los miembros que la conforman. Entonces es muy importante que aquí todos agarremos para el saco de cada uno, porque somos responsables de llevar a esta iglesia de acuerdo a la voluntad del Señor. Y no son unos pocos los responsables ni los encargados, sino que es una iglesia en donde todos pertenecemos. ¿Okay? Entonces vamos a ver las 9 características. La primera que vemos aparece en el primer versículo y dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y este es el primer elemento, la primera característica fundamental que usted debe evaluar siempre como iglesia, como familia, como hermanos en Cristo. Si nosotros estamos fundamentando nuestras enseñanzas en la Escritura, en la palabra, se dedican continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Aquí es muy importante porque Lucas comienza con esta característica por encima de todas. No comienza diciendo se dedicaban a estar juntos, se dedicaban a comer juntos, se dedicaban a salir juntos, se dedicaban a pasarla bien. No. El primer elemento es que se dedican continuamente a la enseñanza. Se dedican continuamente a la buena enseñanza. Y muy importante aquí, dice Lucas, a la enseñanza de los apóstoles. No era cualquier enseñanza, eran las enseñanzas acerca de Jesucristo. Era el mensaje que los apóstoles tenían acerca del evangelio de Jesucristo, y a eso se dedicaban continuamente. Entonces, la primera marca que nosotros podemos identificar de una iglesia saludable es que está fundamentada en buena enseñanza. ¿Qué es una buena enseñanza? Toda enseñanza que la Escritura nos dé y no que el ser humano dé.
Una mala enseñanza, por más que suene muy bonita y muy funcional, sería una enseñanza que provenga de mis pensamientos, de mis opiniones o de las corrientes ideológicas de este mundo y que deje a un lado la palabra de Dios. Eso puede sonar muy bonito, puede ser muy atractivo, puede llenar iglesias, pero no es una enseñanza fundamentada en la Escritura. Y una iglesia sana tiene una enseñanza fundamentada en la Escritura. Entonces, primer elemento a evaluar: ¿estamos enseñando la Escritura? ¿Estamos aprendiendo la Escritura? Cuando yo me reúno con mis hermanos en BCP, aquí los sábados, en un grupo pequeño, ¿estamos estudiando la Escritura y estamos aprendiendo de ella? ¿O estamos hablando de cualquier otra cosa y enseñando cualquier otra cosa? Porque el día en que eso ocurra, tenemos que llamarnos la atención y decir: hay que hacer un alto. Lo que predicó Andrés no fue la Escritura. Hay que hacer un alto. Lo que predicó Horacio no fue la Escritura. Hay que hacer un alto. Lo que cantamos no está de acuerdo a la Escritura. La primera característica de una iglesia que corresponde a la voluntad de Dios es que está fundamentada en la enseñanza de las Escrituras. La segunda característica que vemos la encontramos en varias partes del pasaje y se describe de diferentes maneras. Dice la comunión, también dice que estaban unánimes, también dice que estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. La segunda característica que vemos de una iglesia saludable es que hay unidad, hay cercanía, hay armonía y hay sencillez de corazón entre los miembros. No podemos participar en una iglesia en donde no tengamos comunión, en donde no participemos los unos de los otros de las situaciones. Y aquí podemos explicarlo esto como de diferentes maneras: el compartir las alegrías, el ayudarnos a atravesar los momentos difíciles, el llorar unos con otros, cuidarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, el ayudar a un hermano a vencer su pecado y ayudar también o perdonar a un hermano que ha pecado en contra de nosotros. Yo creo que aquí es interesante porque esto es un elemento que uno a veces dice: ay, sí, aquí todos nos la pasamos bien, todos tenemos alegría, todos tenemos comunión, todos estamos unánimes. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones esto se da cuando las cosas solo están bien. Pero cuando un hermano dentro de la iglesia ha pecado contra mí, eso no significa que este punto entonces ya no se debe cumplir. No, la armonía, la unidad y el estar juntos con alegría y sencillez de corazón debe prevalecer aunque un hermano haya pecado contra mí. Una iglesia madura, una iglesia sana, es aquella en la que los miembros tienen la capacidad de perdonarse unos a otros y permanecer juntos. Lamentablemente no es la realidad. Lamentablemente vivimos en un cristianismo muy consumista, en donde nosotros decimos: si alguien me hace algo, tengo una iglesia en el segundo piso, mejor voy a esa. Si alguien me hace algo, el otro fin de semana busco otra iglesia. Si alguien no me trata como a mí me gustaría que me traten, voy a reunirme mejor de forma virtual para no relacionarme con nadie. Y entonces dejamos de experimentar uno de los deseos más grandes del Señor con la iglesia, que es la de amar como Él nos ha amado a nosotros. Amar unos a otros y tener intimidad y unión y unanimidad en medio de personas que son muy diferentes, que nos han hecho daño, que han pecado contra nosotros, pero que podemos seguir caminando juntos a pesar de esas dificultades. A eso se refiere el texto con vivir en comunión y en unanimidad. ¿Y por qué es muy importante esto? Y es por dos razones. Es muy importante que vivamos como familia, es muy importante que vivamos unánimes. Uno, porque lo necesitamos para sobrevivir. Ningún cristiano puede sobrevivir solo. Para mí, ayer fue maravilloso poder acompañar a don José Luque en la vela y ver a tantas personas que en medio de este momento tan difícil estaban ahí para acompañarlo. Y poder pensar en que hay personas que tienen que pasar por eso solo porque no tienen redes de apoyo como una iglesia que los ame y que los cuida. Y que a veces la familia no se acerca para eso. A veces la familia más cercana, que
el Señor nos provee es a través de la iglesia y no a través de hermanos de sangre. Para mí ha sido maravilloso, por ejemplo, ver que el día que me operaron, una familia de aquí me llevó 2 pizzas para que yo no tuviera que preocuparme por qué comer ni qué cocinar. Eso es maravilloso. Definitivamente necesitamos a los hermanos y a las hermanas para poder salir adelante en las dificultades. Es bonito ver cuando aquí un hermano trae una bolsa de jabón para darle a una hermana que no tiene en su casa. O es bonito ver cuando alguien aquí dice: yo invito a alguien a comer para que pueda salir con nosotros después de la reunión. O yo les doy ride porque no pueden ir a algún evento o alguna actividad. De eso se trata vivir como familia. Y es un regalo de Dios que nunca debemos dar por sentado y que cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo porque eso pase. Yo no puedo esperar: ay, es que nadie me atendió, nadie me buscó, nadie me llamó, si yo no soy de esas personas que busca, atiende y llama también en la congregación. ¿A cuántas personas en la semana yo les pregunto: hey, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo pasaste esta dificultad? ¿Cómo el mensaje del fin de semana ha transformado tu vida? Esa es la unanimidad. Y lo otro es que envía un mensaje al mundo. No solo lo necesitamos, sino que envía un mensaje al mundo. Decía Jesús: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Y ojo lo que dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo necesita conocer esta armonía y esta unidad que viven las iglesias sanas. Y es un mensaje que nosotros damos. Si no somos unidos, o si somos unidos, le estamos dando un mensaje al mundo. Es tan doloroso ver que en muchas ocasiones el lugar donde más critican, juzgan y hieren a las personas es en la iglesia. Que somos nosotros, los mismos cristianos, los que cuando un soldado cae, en vez de levantarlo, lo agarramos a patadas en el piso y lo despedazamos, y que todo el mundo sepa que debe ser despedazado. Y después esas personas van a otros centros, a otros lugares, a otros espacios no cristianos, y encuentran cosas que aquí no les damos en la iglesia. Encuentran amigos, encuentran compañeros, encuentran gente que los apoya, y lamentablemente pierden su fe porque dicen: no, los cristianos no viven lo que predican. En cambio, aquel que no era creyente me trató mucho mejor. Entonces enviamos un mensaje al mundo con nuestra unidad. Enviamos un mensaje al mundo con nuestro perdón. Enviamos un mensaje al mundo con la sencillez de corazón que debe tener una iglesia saludable. El tercer elemento que nos encontramos lo describen como el partimiento del pan. Se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan. Y esto por muchas personas ha sido enseñado, o se ha pensado 2 cosas de esto. Uno, que se refiere a la Santa Cena, a este momento en donde celebraban constantemente la Santa Cena. Y a otros, algunos piensan que tiene que ver con más un tema de compartir comidas, de disfrutar de ese tiempo. Entonces yo creo que de igual manera, cualquiera que sea la posición que usted tome, el punto es muy claro. Hay un tiempo de compartir, de celebrar, de disfrutar lo que el Señor ha provisto en comunidad, y de que podemos disfrutar uno de los mandamientos más importantes del Señor Jesucristo, que es la Santa Cena, como comunidad y como familia, y que es un momento en donde celebramos constantemente. Entonces un elemento importante es ese, la celebración a través de la Santa Cena, de que Jesucristo reina, de que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, y de que Jesucristo volverá. ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Conmemoramos ese momento. Entonces una iglesia saludable recuerda esto constantemente, tiene esto en su corazón y vive sus acciones a partir de esto. Porque este elemento de la Santa Cena no es solo un ritual que hacemos, no, sino es una forma de vivir. Es una forma de vivir, es una forma de entender la vida, es una forma de entender las circunstancias, entender la vida a través de la sangre de Jesucristo, entender la dificultad a través del sacrificio de Jesucristo, entender los problemas y las alegrías a partir del sacrificio y la resurrección de Jesucristo.
Entonces, el tercer elemento que vemos es ese. Y el cuarto elemento, la cuarta marca, y todas aquí son muy importantes y tenemos que repasar constantemente nosotros como familia y nosotros como individuos si las estamos viviendo. El cuarto es la oración. Dice que se dedicaban al partimiento del pan y a la oración. La primera iglesia de cristianos se dedicaba continuamente a la oración. Hacía esto con frecuencia. No hacía esto de vez en cuando, sino que es uno de los elementos básicos del cristiano. Una vida cristiana es una vida de oración. ¿Cómo voy a vivir una vida cristiana si no me relaciono con Dios? Y una de las formas más maravillosas en las que podemos relacionarnos con Él es hablándole, es conversando con Él, es expresando lo que hay en nuestros corazones, es manifestando lo que hay en nuestra vida. Yo no puedo tener una relación con alguien con quien no hablo. Cuando usted, tal vez un hijo, un familiar, un amigo, se va de otro país, se va de la casa, se va a otra provincia, se va a otro lado, la relación cambia. El distanciamiento afecta de ciertas maneras esa relación. La oración es ese canal que tenemos para que esa relación con Dios se mantenga cercana. Oremos constantemente, oren sin cesar. Y orar no es un tema de solo cuando las cosas salen mal, porque en muchas ocasiones nosotros oramos cuando nos quedamos sin trabajo, oramos cuando se jode el carro, oramos cuando los hijos le van mal, oramos en tiempo de exámenes, oramos cuando viene una prueba médica, pero en el día a día ni fu ni fa. Orar es relacionarme con Dios cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, y entender que podemos buscar a Dios, acudir a Él, teniéndolo todo bajo control o teniendo las cosas totalmente descontroladas. Yo creo que debemos comprender que en nuestra oración siempre puede haber llantos, siempre puede haber celebraciones, siempre pueden haber angustias, siempre pueden haber desahogos, siempre pueden haber gritos, siempre pueden haber risas, que podemos hablar sin pedir absolutamente nada, o hablar pidiendo las necesidades que tenemos, que podemos orar teniendo peticiones por toda la iglesia, o podemos orar sin tener peticiones y simplemente conversar con Dios. El Señor nos enseña que aquella oración es la que viene de un corazón honesto, genuino, que entiende quién es Él y quién es Dios, no una oración que tiene una estructura necesaria, no una oración que suena bonito, no. Y decía, oren como este que reconoce que es pecador, no como el fariseo que solo para que lo vean. Orar con genuinidad, con autenticidad. Y yo creo que debemos aplicar para nuestra vida que no permitamos que las situaciones, que los quehaceres, que la tiranía de lo urgente y lo atarantado que vivimos nos limiten del maravilloso regalo que Dios nos ha dado de poder conversar directamente con Él, porque tenemos acceso al Padre. Que no limitemos este regalo, este privilegio, este estado de relación íntima con el Señor. Y es un tema que probablemente a todos nos cuesta, y en el que debemos esforzarnos cada día más y animarnos unos a otros a orar. Si usted quiere animar a alguien a que ore, dígale, hey, ¿puedes orar por mí esta semana? O a veces en un mensaje, una de las mejores formas de saber cómo alguien está es porque puedo orar por vos. Hay algo por lo que pueda estar orando. Y anotarlo y orar en el momento. A veces a mí me pasa que, ay, sí, voy a orar por usted y después se me olvida. Yo lo que he hecho ahora es oro en el momento. Mejor oro ya, porque si no se me olvida. Oro en el momento, anoto mis peticiones y en mis tiempos de oración saco mi listica. Porque si no, terrible. Se me va a olvidar todo. Entonces, busque la forma en la que a usted le funcione. Pero tenga un tiempo para hablar con el Señor. Escríbale sus oraciones, cántele sus oraciones. Tenga un diario de oraciones, busque la forma. Pero no se quede viviendo como está. Si usted no está viviendo una vida de oración que usted dice, esta es la vida de oración que yo quiero vivir. El siguiente elemento que vemos dice que los apóstoles el quinto, me salté uno, es vivían con temor al Señor. Los creyentes, todos los que habían creído, vivían con temor al Señor. Estos creyentes temían al Señor. Este punto me parece
súper importante, súper relevante, porque lamentablemente hay ciertas generaciones, ciertos cristianos, y a veces nos vemos muy involucrados en esos, que hemos dejado de vivir con temor al Señor, que no vivimos equilibradamente bajo la gracia del Señor, sino que abusamos de ella porque no hay temor al Señor en nuestros corazones. Porque si el Señor me perdona, entonces no pasa nada. Si el Señor tiene gracia conmigo, entonces no pasa nada. Y eso es muy dañino. Y sin darnos cuenta va distorsionando nuestra relación con Dios, va alejándonos del Señor y va endureciendo muchísimo nuestro corazón. Un cristiano debe vivir esto como un modelo. Nosotros debemos temer al Señor, ser reverentes del Señor, de tal manera que reconocemos que no somos nada sin el Señor. No somos nada sin el Señor. Si el Señor quisiera, acaba con nuestra vida cuando Él quiera. Si el Señor quisiera, nos castiga por todo lo que nosotros hemos hecho. Si el Señor quisiera, nos fulmina cuando Él quiera. Pero el Señor también quiere darnos redención. El Señor también quiere restaurarnos. El Señor ha sido misericordioso para llamarnos la atención. Entonces, vivamos con temor al Señor, entendiendo quién es Dios y quién soy yo. Que no soy nada sin Él, que no tengo nada fuera de Él, que lo necesito todo el tiempo, que no puedo vivir en pecado abusando de la gracia sin vivir temiendo al Señor. Es muy importante vivir equilibradamente esto. No se trata de ser cristiano por puro miedo, pero tampoco se trata de no temerle al Señor. Es un equilibrio fundamental. Es un equilibrio muy importante y que no podemos irnos ni a un lado ni al otro. ¿Y qué ha pasado? La iglesia en ciertos momentos de la vida se ha ido a un lado y era todo miedo, y ahora la iglesia también se ha ido a otro lado y es todo gracia, y no nos comportamos ni obedecemos porque la gracia y ya, y abusamos de ella. Y tampoco se trata de eso, no abusen de la gracia, dice Pablo. Entonces vivamos con temor al Señor. Las acciones que hagamos, las decisiones que tomemos, las palabras que salen de nuestra boca, los momentos de intimidad que tengamos, tienen que estar de acuerdo a la gracia y al temor al Señor, en esa línea equilibrada, y que el Espíritu Santo nos vaya guiando a lo que es justo para el Señor. El sexto elemento, la sexta marca que vemos, dice: los apóstoles hacían prodigios y señales. Y vemos a los apóstoles haciendo milagros, haciendo sanidades, dando evidencias increíbles, espectaculares del poder de Dios. Y aquí, muy importante este detalle, y uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto entonces hoy en día? ¿Cómo funciona esto? Entonces, ¿será que en las iglesias donde no vemos sanidades, o no vemos milagros, o no se ven estas evidencias como las que pasaban en Hechos, donde solo Pedro, con solo caminar, la gente se iba sanando? No, yo creo que nosotros hoy, cada uno de nosotros, somos responsables de que en nuestra vida hayan señales de una vida con Jesús, de que hayan muestras del poder de Jesús. En nuestra vida personal hay muestras del poder de Jesús, y a veces pueden ser milagros, y a veces puede ser sanidad, y a veces puede ser un milagro de algo que no estábamos esperando, y a veces puede ser la sanidad de alguien que pensábamos que ya no iba a resistir, y a veces pueden ser cosas extraordinarias como las que vemos en Hechos, pero a veces también pueden ser cosas extraordinarias como cambió el corazón de Pedro. Y esa es una señal del poder de Dios. Y debemos entender nosotros muy bien que las señales y evidencias y prodigios que hace Dios son múltiples y son diversos. Y no podemos encasillarlos solo en un tipo de evidencias y en un tipo de señales. Si el Señor es su voluntad, porque a veces nosotros tenemos este pensar de por qué no vemos los milagros que veíamos antes. Y lo primero que yo digo es: no podemos saber, no podemos afirmar eso con 100% certeza, porque no sabemos lo que está haciendo Dios en todas partes del mundo. No sabemos si hoy está sanando a alguien aquí a los 300 metros. No sabemos si lo está haciendo a 10.000 kilómetros de distancia.
No sabemos. Lo segundo que digo es, el hecho de que no lo veamos no significa que no pase, y también podemos ver otros milagros que Dios está haciendo de manera distinta a los que ocurrían antes. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos ser responsables en vivir como los apóstoles, dando señales y evidencias de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de transformaciones en el carácter, de evidencias de perdón, evidencias de amor, evidencias de restauración. Una evidencia es vivir una vida distinta como cristiano a la que yo vivía antes de ser cristiano. Eso es una evidencia clara. Y además es muy importante aquí recordar que aquellos que enseñan, que aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar sobre la iglesia, modelen hacia los demás con estas señales de lo que Jesús hace en sus vidas. Y aquí vemos a los apóstoles vivir íntegramente con señales de lo que el Señor había hecho por medio de milagros, pero también por medio de lo que había en sus corazones y sus acciones. Y es muy importante, una iglesia sana tiene líderes sanos. Una iglesia sana tiene líderes que obedecen. Una iglesia sana tiene líderes que muestran evidencias de lo que Jesús está haciendo en sus vidas. Entonces, mucho cuidado con esto, porque a veces la gente se enoja de que, ay, es que me quitaron del liderazgo, o no puedo servir en un ministerio, o porque yo no puedo enseñar. ¿Será que mi vida da evidencias de lo que Jesús ha hecho, o hay áreas de mi vida que no están resueltas y que son un desorden total, y que yo le voy a modelar eso al resto de la iglesia desde una posición de liderazgo? No se trata de que todos somos perfectos, no, pero se trata de lo que modelamos. Y a mí una forma en la que la entiendo muy bien en cuanto a esto de evidencias y señales es una forma clara de ver si alguien ha modelado y ha enseñado, es pensar que si esa persona cometiera un pecado, yo diría, sí, yo me lo esperaba, o yo diría, jamás me esperaba eso de esa persona. Si yo digo, jamás me esperaba eso de esa persona, es una persona que ha modelado y ha tenido evidencias de lo que Jesús ha hecho en su vida. Pero si yo digo, no, de fijo esa persona podría haber hecho eso, ojo, porque probablemente vive una vida alrededor de sus hermanos donde las señales y las evidencias no son tan buenas, ni son como las de Cristo. Y ahí es donde hay que poner un alto y decir, suave, toque, esto no es sano para la iglesia, esto no es sano para los hermanos, esto no es sano para la congregación. Y eso es difícil, y es horrible, y hay pleitos por eso en todo lado, pero es parte de los elementos de una iglesia sana. Modelamos con evidencias, señales y prodigios lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas y alrededor. La siguiente característica que vemos es la número 7, y dice que compartían según la necesidad de cada uno. Ellos se ayudaban unos a otros generosamente, ayudaban al necesitado generosamente. ¿Y a qué nivel? Al nivel de incluso vender sus cosas, al nivel incluso de vender sus pertenencias para que otro esté bien. ¿Se imagina esto? Que un hermano aquí haya tenido un accidente en su casa y usted diga, yo voy a vender el carro para que esa persona tenga su casa. ¿Se imagina que alguien diga, yo voy a vender mi celular porque puedo comprar 2 celulares y darle este a una persona que lo necesita para trabajar? ¿Se imagina una iglesia viviendo de esta forma? ¿Se imagina una iglesia diciendo, no, lo que yo tengo no es mío, es del Señor y lo puedo compartir con los que lo necesitan? Que seamos generosos para ayudarnos unos a otros. Me encanta 1 Juan 3:17, que dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si usted tiene bienes en este mundo y usted conoce un hermano que está en necesidad y usted no hace nada, Juan dice, ¿cómo puede estar el amor de Dios en su corazón si usted no hace nada por ese hermano en necesidad? No podemos ser indiferentes ante la necesidad de nuestros hermanos. Unos a otros compartimos según la necesidad.
Y esta es una marca de una iglesia saludable, y donde mucho tenemos que crecer, donde mucho tenemos que mejorar, donde mucho tenemos que ayudarnos unos a otros a lograrlo. Porque si el Señor nos ha dado abundantemente, no es para que todo sea para nosotros, es para bendecir abundantemente, es para cuidar abundantemente. La octava característica que vemos acá es que dice que, y lo vemos en el último versículo, en el último versículo, versículo 47, que dice: alabando a Dios. Una iglesia saludable alaba al Señor. Una iglesia saludable adora a Dios. Y yo creo que esto es muy importante, porque la meta en cuanto a este punto es ser un cristiano que anhele y disfrute de una adoración y una alabanza integral al Señor. Una alabanza integral que no sea solo emociones, sino que sea razón y emociones y sentido y entendimiento y fundamentalmente acción. Eso es una alabanza integral. Una iglesia que alaba integralmente, alaba con todos estos elementos. Porque alabar es la acción de glorificar a Dios, de bendecirlo, de enaltecerlo por medio de cánticos, pero también por medio de mi vida, por medio de mis acciones. Y como decía Carla ahora mientras adoraba, los que adoran a Dios obedecen, los que adoran a Dios lo siguen, los que adoran a Dios dejan su propia vida y se la entregan a Él. Porque alabar es mucho más que canciones. Alabar significa una sumisión total de nuestra naturaleza a Dios. Eso es alabar. ¿Quieres alabar a Dios? Somete tu vida a Cristo. Someta su vida personal a Cristo, someta sus relaciones a Cristo, someta sus finanzas a Cristo, someta su tiempo libre a Cristo. Eso es alabar a Dios. ¿Quiere alabar a Dios? Entregue su voluntad al propósito de Cristo. No viva para usted mismo, viva para el Señor. Eso es alabar a Dios. Alabar a Dios no son los 35 minutos de aquí. Alabar a Dios no es poner música full volumen en el carro nada más. Estas son expresiones. Pero una vida de alabanza es tener una visión exaltada de Dios por encima de mi propia visión. Y eso incluye mi naturaleza, mi propósito, el sentido de vida y todas mis acciones. Están por encima las de Dios que las mías. Y así vivimos una vida de oración. Una iglesia madura vive una vida de alabanza y de adoración integral, porque sus miembros viven de esta manera. En Apocalipsis 7, que dice: después de esto miré, vi una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, y de pie delante del trono y delante del Cordero estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y cantaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese es un corazón que adora. Todo, la gloria, la sabiduría, las acciones, el honor, el poder, la bendición, la fortaleza, todo sea a nuestro Dios y a nuestro Rey y a nuestro Señor, por siempre. Y la última característica que vemos en este texto está al puritico final y dice: alabando y hallando el favor del pueblo. La iglesia hallaba el favor del pueblo, y esto es muy importante. ¿Cómo el cristiano responde ante las situaciones que vive la humanidad? ¿Cómo el cristiano responde ante una crisis? ¿Cómo el cristiano responde ante una necesidad? ¿Cómo el cristiano responde ante las necesidades que tiene este mundo? El cristiano debe responder siendo de bendición para las personas, aunque no sean creyentes. Aquí lo que está diciendo es que estos discípulos de Jesús
vivían como Jesús vivía. ¿Y cómo vivía Jesús? Jesús no solamente predicaba, sino que atendía las situaciones particulares y las necesidades físicas de las personas. Jesús daba comida y después predicaba. Jesús enseñaba y después sanaba. Jesús acompañaba, cuidaba y aconsejaba y después sanaba y después volvía a predicar. Vemos a Jesús vivir un ministerio integral, lleno de elementos que traen favor y bendición para un pueblo. Una iglesia tiene que ser de bendición para una comunidad. Una iglesia sana es de bendición para la comunidad en la que está ubicada. Un cristiano debe ser de bendición para el barrio donde vive. Un cristiano debe ser de bendición para el condominio donde vive, el equipo de fútbol al que pertenece, el gimnasio al que va, las clases a las que asiste. Un cristiano debe ser de bendición en todos sus entornos. La vida cristiana no es como, la vida cristiana es la iglesia y el resto es mi vida. No, yo soy cristiano en todas las áreas, en todas las esferas, y debo impactar con el poder del Espíritu Santo todas las esferas de mi vida, para que haya bendición de Dios en todas las esferas de mi vida. No para mí, sino la bendición de todos los necesitados de Cristo alrededor mío. Un cristiano bendice a su pueblo, un cristiano halla el favor del pueblo, un cristiano es solidario con su comunidad, y una iglesia cristiana bendice a su comunidad. A mí me encanta ver que Dios hace todo lo necesario para restaurarlo todo. Él no hace lo necesario para restaurar una cosa nada más, o Él no hace poquito para restaurarlo todo. No, Él lo hace todo para restaurarlo todo. Dios, como hijos, nos ha pedido a nosotros que imitemos en esto al Señor y que ayudemos a las personas en sus procesos de restauración de manera integral, en sus procesos de redención de manera integral, que cuidemos a las personas integralmente mediante la predicación del Evangelio, pero también mediante la solución de las necesidades de las personas. El Evangelio transforma las comunidades. El Evangelio transforma las vidas cuando lo vivimos así integralmente. Cuando no solamente bendecimos con la palabra, sino que somos bendición con las necesidades físicas que tienen las personas. Ese es el Evangelio. Y es el modelo de Jesús. Y es el llamado que nosotros tenemos. Repaso rápidamente. Señal número 1, se enseña la Escritura. Señal número 2, hay unanimidad y alegría en medio de los creyentes. Señal número 3, celebramos la Santa Cena. Señal número 4, oramos constantemente. Señal número 5, vivimos con temor al Señor. Señal número 6, nuestra vida tiene evidencias de prodigios y señales de lo que Jesús está haciendo. Señal número 7, compartimos lo que tenemos según la necesidad de cada uno de los miembros. Señal número 8, alabamos con nuestra vida al Señor. Y señal número 9, hallamos o buscamos la bendición para el pueblo en el que nos encontramos. Estas son 9 características de una vida cristiana saludable y por ende una iglesia saludable. Termino con esto, y es una carta, y la voy a leer, después voy a contarles de qué trata, pero es una carta donde vemos qué significa que una persona se dedique a vivir estas marcas del cristiano. Les leo y dice: cuando llegué a la ciudad donde vivo, me recibieron con una noticia muy linda. Uno de los chicos que hemos estado discipulando en la iglesia en casa que tenemos decidió que quería bautizarse. Lo había estado considerando unos meses y tomó la decisión. Él es uno de los hijos de un matrimonio que hace un par de años tomaron la decisión de seguir a Jesús y con el que tenemos la bendición de caminar desde hace más de un año. Ellos han estado compartiendo el Evangelio con muchos otros. Los invito a orar para que el joven que se bautizó pueda crecer y ser luz entre sus amigos y familiares. A mitades del mes de abril, aproximadamente, comenzó el mes del ayuno en el Islam. Como ya les he contado, es un mes difícil a nivel espiritual. También pasan muchas cosas feas, muchos asesinatos, robos, muertes, y en mi caso sufro mucho de insomnio y tengo muchas pesadillas en este mes específicamente.
Pero al mismo tiempo hay muchas personas que andan buscando a Dios en este mes y están abiertas a escuchar el Evangelio. Este mes pude visitar familias y comer con ellos para romper el ayuno. He podido compartir con ellos qué significa el ayuno para mí y la historia de algunos de los profetas, ya que ellos creen en los profetas y sobre todo en su profeta principal. Oremos para que estas personas tengan más interés en aprender y puedan luego conocer a Jesús. Nuestro equipo aquí en la ciudad tiene una iglesia en casa, como mencioné anteriormente. Está conformada por nosotros, obreros locales y las familias que ya creen. Hemos estado motivando a todos que compartan el Evangelio con más personas y muchas cosas lindas han estado sucediendo. Una de las familias ha estado visitando el basurero de la ciudad. Présteme atención a esta parte, que es la zona donde están los buzos y hay una comunidad que vive ahí, tal como en Costa Rica. Compartieron con una señora que se sorprendió mucho al ver que alguien se le había acercado, ya que ella les comentó que todo el mundo se aleja de ellos por su olor a basura. La señora ha decidido unirse a los estudios bíblicos para conocer más sobre Jesús y ahora también están llegando sus hijos. En uno de los estudios, el hijo menor, al ver a los demás leyendo la Biblia, comentó que él también quiere aprender a leer y escribir. Él no ha podido ir a la escuela ya que ayuda a su familia en el trabajo con la basura, además de que no tiene los recursos para. Los obreros locales van a estar yendo a darle clases de lectura y escritura. Esto es solamente un ejemplo de lo que ha estado sucediendo para la gloria de Dios y cómo el Evangelio viene a transformar no solo nuestro corazón, pero también impacta nuestra vida completa. Sigamos orando por el movimiento aquí y por los obreros locales y nuevos creyentes que están compartiendo valientemente. Esta carta es de Sofía y a mí me impresiona lo que el Señor hace a través de una persona, a través de un grupo de personas que está dispuesto a obedecer a Cristo sin importar lo que pase. Es extraordinario saber que a miles de kilómetros el Señor ha hecho un milagro y que de un basurero está rescatando a una familia y la está rescatando eternamente, pero también la está rescatando para que aquí en la tierra vivan mejor. Eso es el Evangelio. Esas son las marcas del Evangelio. Eso es lo que la iglesia debe vivir para que sea una iglesia sana. El texto de hoy termina diciendo como resultado, por consecuencia, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hagamos lo que nos toca y el Señor se va a encargar de que su Espíritu Santo convenza a las personas y crean en el Evangelio que nos ha transformado a cada uno de nosotros. Oramos. Señor, gracias. Hoy te damos muchas gracias porque somos parte de la iglesia. A veces nosotros decimos, sí, voy a ir a la iglesia, sí, soy parte de la iglesia, sí, yo asisto a una iglesia. Y Dios, no nos damos cuenta de lo que eso significa. Esta iglesia empezó hace 2000 años. Esta iglesia comenzó con Pedro, con Juan. Y hoy somos la herencia de tu obra, Señor. Hoy nosotros somos el resultado de que cada día vas añadiendo a los que van siendo salvos. Gracias porque pertenecemos a tu iglesia. Señor, amamos tu iglesia. Amamos el cuerpo de Cristo. Amamos el propósito que nos has dado. Amamos que aquí nos sentimos amados. Amamos que aquí te podemos adorar. Amamos que aquí te podemos buscar. Amamos que aquí nos enseñan tus verdades. Amamos todo el cuerpo de Cristo, Señor. Amamos a la iglesia que se reúne aquí, pero amamos también la iglesia que se reúne en el sudeste asiático, y la iglesia que se reúne en Sudamérica, en los Estados Unidos, y en Europa, y en África, y en Asia, y en Oceanía, y en cada lugar recóndito.
hasta los confines de la tierra, donde nuestros hermanos están adorándote, están viviendo estas características de una iglesia saludable. Amamos esa obra, Jesús. Amamos que seas la cabeza y que no la seamos nosotros. Amamos que nos dirijas. Amamos vivir sometidos a tu autoridad. Amamos vivir temiéndote. Amamos vivir creyendo en la esperanza de que vendrás por nosotros. Amamos tu obra, Jesús. Amamos tu reino. Amamos tu gloria. Amamos todo de ti, Señor. Amamos, Señor, que has provisto un lugar en el cual nos podemos abrazar, en el cual nos podemos acompañar, en el cual podemos pedir si no tenemos una bolsita de arroz, en el cual podemos confiar en que alguien de aquí nos puede ayudar con los pasajes para llegar a la casa, con el dinero para pasar una noche cuando estamos en calle. Amamos, Señor, tener un lugar en donde cuidan de nuestros hijos, cuidan de nuestros hermanos, cuidan de nuestros padres. Amamos tener un lugar donde nos aconsejan con tu palabra. Amamos tener un lugar, Señor, donde en medio de la dificultad y el dolor no estamos solos. En medio de las tristezas de esta vida hay alguien que nos cuenta un chiste, hay alguien que nos abraza, hay alguien que nos da de comer, hay alguien que sale con nosotros, hay alguien que nos escucha. Gracias, Señor, porque no caminamos solos, Señor. Gracias porque nos has dado un hogar imperfecto, pero precioso, pero hermoso, genuino. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia. Gracias por los líderes. Gracias por cada voluntario. Gracias por cada niño. Gracias por cada bebé. Gracias por el techo, por la luz. Gracias por tu provisión para poder reunirnos cada sábado, Señor. Gracias porque este es el mejor día de la semana. Te amamos, Jesús. Gracias por este regalo. Ayúdanos, Señor, a caminar bien, a cuidarlo, a honrarlo, a ser de bendición para nuestros hermanos, a apoyarnos, a orar unos por otros, a no dejarnos solos, a perdonarnos nuestras fallas, a reconciliarnos una y otra vez, porque queremos permanecer juntos. Ayúdanos, Señor, a caminar como esta primera iglesia. Corrígenos, Señor, con tu amor, con tu misericordia. Corrígenos, corrige nuestros corazones y nuestras actitudes, para que podamos dar el fruto que te agrade, Señor, que podamos ser de bendición para la comunidad de la que nos has puesto, Señor. Te damos gracias por esta espectacular noche. Llévanos con bien a nuestros hogares, sana nuestras vidas y nuestros